cuando se inició la Guerra Mundial en 1914, tuvo que cambiar su enfoque y convencer a la sociedad de que era muy, muy propicio intervenir en esos asuntos bélicos que se originaron ahí en 1914. Entonces convocó a un grupo de expertos, que era el Consejo de Grill, después vamos a ver esa parte de la historia, y logró cambiar esa opinión que tenían la sociedad en sí con respecto a la parte de la guerra. Fíjense cómo desde la época tribal se hacía uso de eso y después también en el siglo XX se hizo uso de esa herramienta de las relaciones públicas. Bueno, entonces este es un axioma muy importante tenerlo muy presente, ¿no? El buenas obras a las que se le da buena publicidad, que en definitiva es lo mismo que hacer el bien e informar a la gente de ellos, o puede resumirse en el siguiente axioma: hacerlo bien y hacerlo saber, ¿tá? Hacerlo bien y hacerlo saber. ¿Por qué hacerlo bien? Porque las relaciones públicas está centrada en la verdad, digamos, en la veracidad, ¿sí? Veraz, hay una palabra que se llama, que es un verbo, que es veraz. Algo veraz es algo auténtico, algo genuino, algo verdadero, algo que no admite falsedad, digamos. Eso es ser veraz o tener veracidad. Que si se investiga, se da cuenta de que está fundado en cuestiones lógicas y con sentido, digamos. No son engañosas o ficticias las informaciones que brinda las relaciones públicas, ¿tá? Entonces, por eso es hacerlo bien, ¿sí? Es la verdad, sí, y hacerlo saber, comunicar, dar a conocer todas las informaciones y acciones que va a realizar esa organización. ¿Está claro este axioma o este lema que utiliza las relaciones públicas? Sí, profe, se entendió. Correcto. Vieron que lo veraz eh, siempre es a largo plazo. Vieron cuando una persona está fundada en la verdad, al principio puede parecer como desubicado o que no sigue a la mayoría. Eso le habrá pasado a ustedes. O muchas veces le miran raro o le excluyen, ¿sí? Porque como que hay una tendencia al facilismo o una tendencia a hacer las cosas así de zafar, ¿viste? De hacer la vista gorda y seguir, pero ¿qué pasa? Que es como un ciego guiando a otro ciego, ¿vieron? De estos refranes antiguos. ¿Qué va a pasar en algún momento? ¿Eh? ¿Qué va a pasar con el que no está en la veracidad? ¿Mm? Quedan excluidos, profe. Sí, o puede caer en un grave perjuicio para sí y para el grupo de personas que le están siguiendo, digamos, ¿no? Es como alguien que, sí, sigan adelante, y adelante hay un pozo terrible, no, vayan bien, van por buen camino, y cuando ven, ¡pam!, se cayeron en el abismo y ya no hay vuelta atrás, digamos. Entonces, eh, eso no es lo que buscan las relaciones públicas. Las relaciones públicas buscan decir la verdad de frente y con todas las consecuencias que puedan llegar a suceder, digamos. Y a partir de ahí, convencer, inducir y mover a ciertas acciones y voluntades de las personas para lograr un beneficio para ambas, digamos, a ambas partes en este caso. Por eso las relaciones públicas siempre buscan beneficios mutuamente o acciones mutuamente beneficiosas, ¿tá? Eso también podemos decir. Que siempre las acciones que se van a hacer desde el punto de vista de relaciones públicas son mutuamente beneficiosas. Si quieren anotar eso, también pueden anotar. Son mutuamente beneficiosas para ambas partes, ¿tá? No solo para la parte que realiza la acción de relaciones públicas, sino para la que recibe esa acción. Porque están centradas en esto, en el bien, en la verdad, en la veracidad, y van a ser mutuamente beneficiadas ambas partes. ¿Sí? ¿Seguimos entonces?
Bueno, y ahí viene viene algunos conceptos de Apolinar García, después está el Escalante Fernández, y también del Diccionario de la Real Academia Española y de Santesmaces Mestre. Vamos a leer Profe, brevemente. Ajá. hay alguien que está queriendo ingresar, está escribiendo en el Vamos a ver ahí. grupo de... Gracias, Freire Alejandra, ¿eh? Muchas gracias. Acá alguien anotó también, sí, profe, correcto. Mi voz está un poco afónica, capaz que escuchan un poco. Ay, el profe, ¿qué le pasó? Pero creo que mi voz se escucha bastante bien, ¿no? Estoy un poco afónico porque estuve un poco congestionado la semana pasada, pero ya me pasó. Hasta canté el domingo y todo, imagínense. Pobre la gente que me tuvo que escuchar. Bueno, y pobre ustedes ahora que me tienen que escuchar hasta 20 minutos. Bueno, seguimos entonces con estos conceptos, ¿no? De este señor Apolinar García, ustedes tienen el libro ahí en documentos, dice que es el conjunto de procedimientos utilizados para atraer la simpatía y voluntad al mundo exterior, el mundo exterior de la organización, ¿no? Manifestada a través de la opinión pública hacia una empresa determinada, con el fin de crear una imagen favorable. ¿Tá? La imagen es la representación mental que tienen los públicos sobre un producto, un servicio, una persona, una institución, una empresa, una organización. Es como esa representación mental que nosotros tenemos de ciertos beneficios o a veces perjuicios que generaron esa organización. Entonces, las relaciones públicas trata justamente de elevar esa imagen, ¿tá? O esa representación mental que tienen esos públicos. Juega mucho con la reputación también. La profesora Patricia le va a hablar bastante de esto, de la reputación, que es el prestigio que tiene esa organización, o ese producto, esa marca, ese servicio, dentro de su público externo, digamos, o interno también, porque juega mucho con el público interno, porque el público interno son en principio los empleados, en principio también los dueños, los accionistas, los cuales van a proyectar también al exterior una imagen, ¿tá? Y esa imagen va a dar cuenta de cómo es el clima organizacional de esa empresa. De eso le va a hablar bastante bien el profesor Adrián. Bueno, entonces este concepto quedó bastante claro, creo, ¿no? Cualquier cosa pueden escribir acá, voy a mirar si alguien escribe algo o alguien quiere ingresar, ¿no? Ah, su bebé, profe, ¿cómo está? Pregunta, bien. Está muy bien, está tomando el pecho de mi señora, así que está creciendo, gracias a Dios, bien. Mañana vamos al control del doctor otra vez. Bueno, entonces, otro concepto de Escalante Fernández dice, constituye un subsistema, una ciencia y arte. Ahí vemos ya que es como un subsistema, como algo que está dentro de la organización, dentro del sistema de la organización, por eso es subsistema, debajo del sistema que es la organización. Es una ciencia y un arte, es considerada una ciencia también para algunos autores, otros autores dicen que es una disciplina. Pero este autor, justamente Escalante Fernández, considera que es una ciencia y un arte, porque ¿por qué un arte? Porque la persona encargada de las relaciones públicas tiene que tener mucha calidez, tiene que tener una formación amplia en diversos conocimientos, en diversas prácticas. Tiene que ser un especialista en el arte de la comunicación, ¿tá? Por eso un arte. Tiene que manejar mucho los colores, la imagen, la presentación. Vieron cuando dan con la profesora Discorbe el protocolo, el ceremonial, la atención, todas estas cuestiones están muy enfocadas a la veracidad, a la verdad y a la cordialidad. Por eso es un arte. Y sigue el concepto por lo que cada organización a través de uno de sus directivos, ahí está uno de sus directivos, que es el encargado de relaciones públicas o el relacionista público, encausa sus vinculaciones con la comunidad para difundir una imagen verdadera, digna, promocionada y comprensible por los diversos públicos. Cuando decimos para difundir es justamente comunicar. Cuando hablamos de comunicar, decía los que pudieron participar en el CONAMSU, decía el profesor Girao, que es imposible no comunicar. Es imposible no comunicar. La comunicación siempre se da, ya sea con palabras, sin palabras, a puertas cerradas, a puertas abiertas, siempre va a haber comunicación y dependerá de qué comunicación yo quiero brindar, siendo el director de las relaciones públicas,
para difundir esa imagen favorable, ¿no? Una imagen verdadera, promocionada y comprensible. Después, el otro concepto dice actividad profesional. Vieron que ya es una actividad profesional en la cual tiene que haber formación, no tiene que ser algo casual o algo para salir de apuro nada más, o en épocas de crisis, se suele decir, ahí hay que usar las relaciones públicas, y no es el camino correcto, ¿está? Las relaciones públicas es una disciplina, es una ciencia muy seria que exige preparación, exige formación. Hay varios libros, hay el padre teórico que ustedes habrán leído, la entrevista que le hicieron a él, a Edward Bernays, me imagino que leyeron. Si no leyeron, bueno, entren al enlace ese que subimos al aula virtual y lean. Él fue el padre teórico de esta profesión, hizo justamente relaciones públicas de las relaciones públicas y escribió varios libros, varios artículos. Entonces es una profesión en varias universidades en el país, en la Universidad de Belgrano, en la Universidad de Palermo, en Buenos Aires hay licenciaturas en relaciones públicas, ¿tá? Entonces no es algo que hay que tomarlo a la ligera. Cuyo fin es mediante gestiones personales o con el empleo de las técnicas de difusión y comunicación informar sobre personas, empresas, instituciones, tratando de prestigiarlas. Vieron que el prestigio es algo que se evalúa desde el punto de vista de las relaciones públicas para captar voluntades a su favor, ¿tá? Y el último concepto es de Santesma-Semestre, en el cual dice conjunto de actividades que incluye las relaciones con la prensa, el cuidado de la imagen, el patrocinio, que son llevadas a cabo por las empresas e instituciones para conseguir la difusión de información favorable, ¿sí? Siempre se busca hacer relaciones públicas favorables, no contraproducentes, porque eso terminaría perjudicando notablemente la imagen de la organización. Eso se da a través de los medios de comunicación, así como para mejorar su propia imagen y la de los productos o servicios que ofrecen ante los distintos públicos a los que se dirigen y en particular a la sociedad en general. Bueno, entonces creo que el concepto está bastante claro ya con estos conceptos, estos 4 conceptos, y algo también habíamos hablado ya en la clase pasada, sobre cuál es la naturaleza de las relaciones públicas, el concepto de las relaciones públicas. ¿Vamos bien por ahí? Había 2 más acá, estoy admitiendo, 3. Estos conceptos quedaron bastante claros. ¿Hay preguntas sobre esto? ¿Qué dicen? Sí, se entiende, profe. Buenísimo, buenísimo. Entonces, vemos que al momento de abreviar las relaciones públicas, ya habrán leído esto, ¿no? Se suele utilizar lo que propone la Real Academia Española. Al ser una palabra plural, se debe abreviar escribiendo 2 veces la primera letra de relaciones, 2 veces con un puntito y un espacio, y la primera letra de la palabra públicas, 2 veces escribir esa letra con un punto. Entonces son en total, ¿cuántos caracteres? Son 7 caracteres con el espacio es un carácter también. Es la forma correcta de escribir esa abreviatura. Lo mismo que derechos humanos también, ¿sí? Derechos humanos, ¿vieron? También se suele escribir DD, punto, espacio, un espacio, HH, punto. O Estados Unidos, ¿vieron? Estados Unidos, también punto, espacio, punto. De ahí no hay otro espacio, es solo el punto final. En este caso también, cuando es RR, punto, espacio, PP, punto. No hay otro espacio. ¿Por qué digo esto? Porque se encuentran muchas abreviaciones y a veces no es la correcta, digamos. Entonces, tenemos que también seguir las normas ortográficas, ¿sí? Porque un relacionista público no solo debe expresarse con cierta soltura, con cierta oratoria,
con palabras que sean palabras justamente que transmitan una imagen favorable. Pongamos a alguien que está habituado a decir malas palabras como encargado de relaciones públicas. ¿Qué va a pasar? A ver, díganme ustedes. Alguien que está habituado a decir malas palabras de encargado de relaciones públicas. Le dan un micrófono, le prenden la cámara, le encienden todos los altavoces. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la imagen de la empresa? Y va a quedar mal, creo yo. Por más que se exprese de la mejor manera, con el mejor tono, pero esas palabras que son ofensivas, porque una mala palabra es ofensiva, pongámosle el rótulo que le pongamos, pero eso no es de persona respetable decir malas palabras, eso lo aprendimos de niños. Va a repercutir notablemente en la imagen que va a proyectar esa organización. Y tal vez los directivos le dicen, no tenés que decir las malas palabras y eso, pero en el momento, en la voracidad o el hecho de salir a veces del apuro o a veces la presión, se les sale una mala palabra, porque como está habituado a decir malas palabras, se entiende, ¿no? Está habituado a decir malas palabras y en un momento de tensión es muy probable que sin darse cuenta, flup, salió ahí un exabrupto. También se suele decir es un exabrupto. Pero ¿quién tuvo el error al momento de contratación? No se le hizo una contratación seria, responsable de esa persona. No es solo tener los conocimientos de la oratoria, la capacidad de expresión, sino que además la integridad también moral de esa persona tiene que tener una formación moral, una formación humana, ¿sí? De respeto, de comprensión del otro y saber utilizar palabras muy acorde. Y eso pasaría lo mismo con la escritura. Si tiene que emitir un informe, ¿sí? Y no sabe expresarse por escrito correctamente, utilizando las herramientas que propone la escritura, digamos, con todo lo que implica, la forma correcta es siguiendo las normas establecidas, establecidas por quien, por la Real Academia Española. ¿Se entiende por qué le hago tanto hincapié con esto de la abreviación? ¿Mm? ¿Sí? Acá anotaron, a ver. Quedó muy claro, correcto. Se quedan sin clientes, claro, si utiliza palabras ofensivas, eso, y si emite informes con error ortográfico, con falta de cohesión, falta de coherencia, casi no es comprensible, y es muy probable que emita una información que no sea comprensible para los públicos. Entonces generará como una duda, titubeo, cosas negativas que no van a favorecer a la imagen favorable de esa organización. Por eso es muy importante saber utilizar todas las herramientas de escrituras. ¿Está? Bueno, ahora vamos a ir rápidamente acá, porque me quedó poco tiempo ya, le voy a dar pie al profesor. Lo que busca las relaciones públicas es, bueno, esto, el objeto, ¿no? Crear, mantener, mejorar y controlar la imagen de una organización, crear prestigio para una organización o un individuo, habíamos hablado. Busca obtener la confianza de los públicos difundiendo una información veraz y creíble, ¿está? Creíble, justamente que sea fiable, ¿no? Que sea algo auténtico. Entonces está la organización que utiliza las herramientas de la comunicación. Habíamos dicho que el encargado de relaciones públicas o el relacionista público es un especialista en el arte de la comunicación para influir en la opinión pública. Pero la opinión pública es muy amplia, entonces busca crear una imagen. Esa imagen es la representación mental que tienen los distintos públicos de esa organización o de esa empresa o de ese individuo. Por eso las relaciones públicas trabajan sobre la imagen y a partir de ahí logran influir en las opiniones públicas, ¿tá? De los distintos grupos.
de interés, ¿no? Estamos hablando, ¿no? O públicos de interés. Entonces, ¿por qué estudiar relaciones públicas? Bueno, una organización necesita de una cara. Vieron que ella utiliza una cara para presentarse ante los diversos públicos, estrechar vínculos y proyectar una imagen favorable. Necesita una cara visible, alguien que sea el reflejo de esa organización, que difunda las acciones que se realizan dentro de la organización y fuera de la organización. ¿Está? Es como hoy en día podríamos decir el encargado de prensa, el relacionista público, como dije, el que está en la mesa de entrada. ¿Está? Todo eso son acciones de relaciones públicas. Que le recibe, hay una palabra que se llama acogida. La acogida es dar la bienvenida, recibir la cordialidad. ¿Tá? Eso es algo muy, muy propio de esta disciplina. Que la persona se sienta bien recibida, digamos. Entonces se genera un clima de cordialidad y eso, ¿no? En la cual favorece los negocios. Es básicamente eso, ¿no? Cuando una persona está bien recibida, bien atendida, que se le brinda una cordialidad, una hospitalidad, un buen recibimiento, es muy probable que se generen buenos negocios, digamos, ¿no? Está entonces, ¿no? Esta parte. Y bueno, y ahí dice que es él o la encargada o encargado de relaciones públicas es quien trabaja de manera creativa y responsable, convirtiéndose en el vínculo certero para la comunicación. Entonces, cuando una persona se siente bien recibida o con una muy buena bienvenida, una acogida cordial ¿cómo es? Y seria y formal, hay una aceptación, hay una aprobación de esos vínculos que se estrechan entre esas organizaciones. ¿Está? Bueno, ¿y qué acciones puede realizar el encargado de relaciones públicas? Bueno, y ahí se enumeran algunas, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien quiere leer? A ver, así escuchamos otra voz también. Leo, profe. Bien. Ser la voz oficial de una organización, manejar los medios de comunicación y vías de difusión, gestionar las relaciones interpersonales internas, participar activamente en el posicionamiento de la organización, manejar el protocolo y ceremonial, organizar eventos, reuniones, ruedas de prensa y demostraciones, por ejemplo, pruebas pilotos, prototipos, escribe y edita materiales como anuncios de prensa, discursos e informes a los directivos, accionistas y obreros. Muy bien, muchas gracias. Excelente, ¿eh? Usted ya podría trabajar de la cara visible de la organización, ¿no? Ser la voz oficial en este caso, tener capacidad de comunicación y difusión, gestionar las relaciones interpersonales. Bueno, es esto, ahora a través de la virtualidad. Pero si estuviéramos en la presencialidad, bueno, usted agarraría la hoja, leería, hablaría con la gente. Interpersonal esto es, ¿no? Interpersonal es interactuar persona a persona. Participar activamente en el posicionamiento. Bueno, el posicionamiento es el lugar que ocupa un producto, una persona, una organización, una marca, un servicio, en la mente estamos hablando, ¿no? En la mente del prospecto, en este caso, el potencial cliente o ya es el cliente, bueno, ya ese posicionamiento está consolidado ahí. Entonces, está ese lugarcito ocupado en la mente de la persona. Por eso la imagen influye muchísimo, porque pasa por nuestra vista, entonces ya en nuestra mente lo asociamos a ciertas ideas, a ciertos productos, a ciertas experiencias, a ciertos beneficios. Se trabaja muchísimo con el posicionamiento, que esto es también parte del marketing. Maneja el protocolo y el ceremonial, que ustedes lo saben muy bien, aquí está orientado el protocolo y el ceremonial. Los eventos, bueno, los eventos permiten justamente difundir lo que está haciendo la organización, captar nuevos usuarios o nuevos consumidores o nuevos públicos, digamos, para esa organización.
las reuniones, ruedas de prensa, demostraciones. Las demostraciones son importantísimas, por eso siempre se hacen, ¿vieron cuando se hace, por ejemplo, las ferias, la feria forestal, la feria del NEA, la feria artesanal, no sé, tantas ferias que hay, que justamente buscan que sea visible las innovaciones habitualmente de las empresas, para que la gente lo vea, lo pruebe, lo observe, vea los beneficios de ese nuevo producto y posiblemente lo adquiera, ¿no? Para eso sirven las demostraciones. También las demostraciones, acá me faltó poner cuando hay un nuevo producto en los supermercados, ¿vieron? Que siempre hay degustaciones, creo que en una parte puse acá o no, parece que no. Degustaciones en las cuales se le da muy mínimo la porción del producto o el líquido la nueva bebida, pero para que uno tenga una degustación. ¿Vieron cuando uno va a las Marías, por ejemplo, suele pasar que te dan el té, te dan la yerba, dan un vasito chiquitito que vos pruebes? Todas esas son cuestiones de relaciones públicas, ¿está? Y lo que hablamos anteriormente, ¿no? De escribir, editar y también realizar discursos e informes. Bueno, otro alumno, otra alumna, a ver que lea cuál es el perfil del encargado de relaciones públicas o de la encargada. Ahí me faltó poner la A, disculpen. A ver, ¿quién lee? ¿Mm? ¿Algún voluntario, alguna voluntaria? ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Cuál es el perfil del encargado de relaciones públicas? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Posee formación profesional en una institución. Es observador, observadora, extrovertido, extrovertida y genera vínculos. Tiene empatía e interés por la persona humana. Posee buena formación sobre la cultura e historia. Mantiene un contacto permanente con la actualidad, diarios y revistas, y resuelve conflictos. Posee buena expresión oral y escrita. Debe mantener un cuidado con la imagen estética. Buen manejo de los recursos tecnológicos. Es un especialista en el arte de la comunicación y la persuasión. Muchas gracias, señor Alejandro, ¿verdad? Sí, ¿El que profe. leyó? ¿El que leyó? Sí, profe. Correcto, bien, muchas gracias. Bueno, como él decía, como él estaba leyendo, de que tiene que tener formación profesional, lo que hablamos hoy, de que tiene que estar avalado por una institución, por una institución académica. No es algo casual o algo solamente de un momento para salir de la crisis, sino que tiene que tener el aval de un alma mater. También se suele decir, si quieren anotar, alma mater, así como suena, alma mater, que es la institución que le nutre intelectualmente, por eso mater, madre, digamos, que le nutre ¿dónde? La cabeza, ¿sí? La mente. La psique ¿vieron cuando estudiamos psicología y sociología de las organizaciones? La psique es la mente, la cognición, lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Por eso también se suele decir el alma. Y el alma mater es la formación académica que nosotros tenemos de la institución de la cual se egresó esa encargada de relaciones públicas. Eso le da un prestigio también a ese relacionista público, ¿se entiende? Eso es un observador, observadora, y esto es fundamental, estar muy atento a esta dinámica del día a día, de que no está nada establecido, hay muchas cosas que se hacen sobre la marcha, digamos, en la vida de una persona que trabaja en este ámbito. El día a día es un desafío, ¿no? Es estar muy atento a todo lo que sucede a su alrededor, por eso debe ser alguien extrovertido, extrovertida. Me acuerdo cuando yo trabajaba en Credicer, que llegaban muchos currículum. Y bueno, y algunos, cuando se le preguntaba en la entrevista si era una persona introvertida o extrovertida, quedaban como que no sabían a qué nos referíamos cuando le hacíamos las entrevistas. Y esto ¿sos extrovertido o sos introvertido?
¿tá? Esto es algo de nuestro carácter. Para ciertos puestos, por ejemplo, si sos un programador, no hay problema que seas introvertido. Al contrario, muchas veces se necesita mucha concentración y aislarte del exterior para sacar buenos programas. Pero si trabajás en este ámbito, en atención al público, en todas estas cosas, en el trato con el ser humano, indudablemente hay que ser extrovertido, ¿sí? Hay que tener esta capacidad de diálogo, apertura, comprensión, empatía, saber escuchar, descifrar las emociones de las personas también, para generar vínculos, ¿sí? Vínculos certeros, vínculos eficaces. Por eso, ¿no? El tema de la persona humana es valiosa, conocer a la persona humana y valorarla también, respetarla, obviamente, ¿no? Y ahí viene la formación en la cultura e historia, ¿sí? Y de quién y del grupo social en el cual está trabajando, ¿sí? Y el contacto permanente con la actualidad es fundamental porque la actualidad, como sabemos, está el cambio constante y las informaciones, el que tiene la información tiene conocimiento y el que tiene conocimiento tiene influencia, se dan cuenta, ¿no? Y tiene precisión al momento de tomar decisiones. Y bueno, y ahí viene la expresión oral y escrita, lo que hablábamos hoy. La imagen estética es muy importante porque era la cara visible de la organización, ¿está? Si tienen una imagen estética para nada eh, favorable, la persona o tuvo una mala noche, no unió nada, no pegó un ojo y por ahí se pasó de copa y sale a hablar o sale a difundir una información, ¿cómo nos dejó mal parado esto? Van a decir todos los otros empleados. Se dan cuenta que va a influir notablemente en toda la imagen de la organización. O ni hablar si es una persona con cara larga, así, con una seriedad inflancreable, en la cual no tiene ese calor humano, esa espontaneidad, porque es muy importante ser espontáneo también, ¿sí? Porque eso denota credibilidad. Cuando alguien se ríe, interactúa, hace algunas observaciones del momento, se ven mucho en los periodistas esta capacidad que ellos tienen de improvisar cosas. Si no serían lectores nomás, leerían la noticia y no captarían la audiencia, ¿no? Ellos razonan, tratan de jugar un poco con el humor también, ¿está? Y bueno, y el buen manejo de los recursos tecnológicos, eso es innegable. Y es un especialista, como hablamos hoy, en el arte de la comunicación y la persuasión. Bueno, ese sería el perfil, por eso es muy importante saber qué acciones puede realizar el encargado o la encargada y cuál es el perfil. Son dos cosas diferentes, ¿está? Eso tienen que tener bien en claro. ¿Cuál es el perfil? Para, si en el caso que hay preguntas de exámenes, y cuáles son las acciones que realiza una persona, ¿está? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Mm? No, profe, se entendió bastante bien. Estaríamos entonces, por ahora muchísimas gracias por su atención y bueno, le doy pie al profesor Adrián, ¿está? Dale, Miguel, listo. Muy bien. Lo que trataríamos de compartir en pantalla entonces el material ese que subiste hoy. ¿Quiere intentar compartir usted? Si Voy a no probar, logra, no sé si estoy como administrador, capaz que me deja, pero pruebo, compartir ajá. pantalla, pongo y vamos. Empieza a compartir. Y ahí me dice la captura de todo lo que se muestra en pantalla, pero eso no sería, ¿no? Es ese, profesor. Ajá. ¿Y cómo busco el archivo? Y ahí busque en su computadora o en su teléfono donde usted está. En Gmail, por ejemplo, que tengo. Ajá. Bueno, vamos a probar. A ver, Gmail.
¿Y ahí qué se ve? Vamos a ver. Ahí se ve, profe. Ah, bueno. Solo que yo, y ahora, Se ve chiquito nomás. sí. A ver. Tengo que leer el Gmail para abrir esto, sí. ¿Y ahí, Miguel, qué se ve? Se ve la presentación, pero si usted pone su teléfono en modo horizontal, capaz que se vea más grande. Dale, probamos. Ahí está. Ahí. Sí, sí, ahora sí. Bueno, listo. Bueno, ustedes me van diciendo cualquier cosa si no se ve algo. ¿Empezamos entonces? Bien, Sí, Dale. profe. Puedo decirle entonces para empezar esta clase entonces, que quizá en esta vida muchos se hacen la pregunta de qué es o será el público. La respuesta, les digo, es muy sencilla. Todos somos públicos. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser eso? Bueno, fácil. Ser público de audiencia, por ejemplo, en una reunión de un determinado grupo, cuando vamos a presenciar una obra de teatro, un acto o algo. Siempre hay que tener presente que todo el tiempo estamos presenciando algo. A todos lados que vamos, ¿no es cierto? Somos público de la vida, de la otra persona que vemos, etcétera. Pero a nosotros lo que nos interesa, que es el público de la organización. O sea, tenemos el público interno y el público externo de lo que vamos a hablar. Si hablo del público interno, me estoy refiriendo a aquellos que son tomados por el Departamento de Relaciones Públicas o la gerencia como parte de la organización, que esto sin duda, ¿quién va a incluir? A los empleados de todos los sectores. ¿Sí? La definición de público interno está dada para que el experto de qué, de relaciones públicas, que era lo que le explicaba Miguel, tenga noción sobre los mensajes que deberá transmitir cuando se dirige a este tipo de público. ¿Por qué? Porque por la importancia del mensaje a transmitir. Acuérdense que, como decía Miguel, es la imagen que estamos proyectando hacia afuera. ¿Sí? La comunicación interna entonces va dirigida al cliente interno, es decir, al trabajador. Esto nace hoy en Profe, día como... profe, Sí, disculpe, se congeló la imagen. bueno, perdón. Y aparte se me apagó el teléfono, ¿puede ser eso? Ahí puede ser. A ver. Profe, en una partecita de su presentación dice arriba presentar diapositivas. Y lo que pasa que me hizo... A ver acá. Este archivo no está en formato de PowerPoint, detalles, compartir y exportar. Otra cosa no me aparece. Por lo menos que veo en mi teléfono. Bueno. Ahí. Ahí quedó entonces. Como debajo de la pantalla, profesor, no se ve toda la presentación. Ah. ¿Y ahí? Tampoco. Ahora no hay nada, digamos, sería. Quedó como achicada en la presentación y se ve solamente el encabezado de su Power, sería. Como Editar. No, pero editar no es. Ahí a lo mejor si presenta Miguel, entonces ¿querés probar vos? no se lo Está escucha, muteado, profe. Y ahora,
Ahí va, a ver si Miguel... Ahí voy a intentar, profesor Adrián, ahí intento proyectar a ver cómo va. Y Dale. usted me va diciendo, voy a tratar de seguir lo que usted va desarrollando. ¿Está? Un segundito. Un segundito. Tan, 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 tan. Públicos. Aquí estamos. Bien. Aquí. Dale. ¿Así? Ahí está bien, me puedes dejar eso. Después tengo que hablar de eso, así que ahí vamos viendo. ¿Ahí? Bien. Ahí ven bien, entonces. Sí, 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 se ve bien. Sí, ahora Perfecto. se ve bien. Ahí quedamos, entonces. Este, estábamos entonces con el público interno, entonces. Que es lo que el experto, digamos, en relaciones públicas, entonces tiene que tener noción sobre qué mensaje deberá transmitir entonces a la hora de dirigirse a este tipo de público. ¿Sí? Dijimos que iba a dirigir al trabajador, ¿eso se entendió? Sí, profe. Vale. La comunicación, entonces, sí. Esto de la que va a dirigir al cliente interno, es decir, al trabajador, nace como respuestas a las nuevas necesidades que tienen hoy en día las compañías de qué? De motivar a su equipo humano y retener a los mejores, ya que están insertos en un entorno, digamos, empresarial donde el camino es cada vez más rápido y podemos entonces afirmar que la comunicación interna me permite construir una identidad de la empresa en un clima de confianza y motivación, también profundizar el conocimiento de la empresa como entidad y, digamos, romper aquellos departamentos estancados respecto a actividades independientes, pero hacen que se bloqueen entre sí. También permite informar individualmente a los empleados, hacer públicos los logros conseguidos por la empresa, como eso escuché que decía hoy Miguel también, y promover una comunicación a todas las escalas. ¿Sí? Y digamos que los empleados trabajan en organizaciones que tienen culturas específicas. ¿Sí? La buena comunicación servirá para qué? Para estar bien informado acerca de la organización y esto fomentará, digamos, que le digan a la gerencia lo que piensan. Los empleados bien informados suelen ser personas satisfechas, a la vez trabajan mejor y por ello son más productivos, rinden más. Nuestros o los empleados, ¿no es cierto?, son los principales voceros de la organización fuera del trabajo. Y su interacción, es decir, con quienes interactúan fuera de la organización, tendrán una influencia positiva, ya sea en las relaciones con los clientes, la comunidad, los inversionistas y los medios. Eso hace referencia a cómo se siente el empleado en la organización. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Y con una buena comunicación es más probable que la organización alcance sus metas. Bueno. Ahí tenemos entonces Bueno, eso, voy a hablar primero de público externo y después hablamos del gráfico que está ahí. Ustedes más o menos ya se ubican. Ahí tenemos entonces público interno y público externo. ¿Sí? Dijimos empleados, gerentes, propietarios, y los externos aparecen los proveedores, la sociedad donde está inserta la organización, tenemos el gobierno, acreedores y los clientes. Bueno, los públicos externos entonces, a diferencia de los públicos internos, se encuentran ¿por dónde? Por fuera de la estructura empresarial. Estos públicos suelen incluir, como figura ahí en la diapositiva, clientes, grupos opositores, competidores, pueden ser ambientalistas también, organismos que nuclean empresas, autoridades legislativas y por supuesto el Estado. Entonces, como puede verse, los intereses y posicionamiento de estos públicos pueden ser llegarmente opuestos, ¿no es cierto? Por lo que la empresa debe emitir mensajes determinados para cada público en particular. De ahí la importancia de las relaciones públicas.
La comunicación externa de una empresa, ese conjunto de actividades generadoras de mensajes que van dirigidos a crear, mantener o mejorar la relación con los diferentes públicos del negocio, así como proyectar una imagen favorable de la compañía, promover actividades, productos y servicios. De acá de la importancia de lo que había hablado también el profesor Miguel. Fíjense lo que dice acá. Mantener o mejorar la relación con los diferentes públicos del negocio, así como proyectar una imagen favorable de la compañía. A su vez, promover actividades, productos y servicios. ¿Sí? Eso para que vayan entendiendo también la importancia de la comunicación y la imagen de la organización. Esa comunicación exterior con los clientes, ya sea proveedores, con la competencia, con los medios de comunicación y el público en general, es tan vital para la organización como la comunicación interna. ¿Están de acuerdo con esto? Fíjense lo que les digo, la comunicación exterior con los clientes, intermediarios, proveedores, competencia, medio de comunicación público en general, es tan vital para la organización como la comunicación interna. Eso ya sería como una pregunta. ¿Qué opinan? ¿Y por qué? ¿Por qué es tan vital? ¿Sí? ¿Alguna opinión? ¿Por qué les parece que sería vital tanto la comunicación interna como la externa? Sí, dijo. ¿Me escuchan? Profe, sería que es para que hable bien de la empresa, tanto interna y externamente, para que la empresa tenga una buena imagen. Tal cual, aparte porque es fundamental. Si hay una buena comunicación interna y externa, ¿cómo les parece que le va a ir a cómo le iría a la organización, digamos? ¿Mm? Porque donde falla la comunicación, acuérdense que repercute. Por eso, generar una imagen positiva de la organización es uno de los objetivos de la comunicación, de este tipo de comunicación. Y eso se puede lograr ¿cómo? Fomentando a los empleados ese orgullo de pertenecer a la organización, es decir, crear un sentimiento. Cuando digo esto, habrán escuchado cuando se dice por ahí que alguien tiene puesta la camiseta de la empresa. ¿A qué se refiere con eso? ¿O qué entienden? ¿Qué sienten cuando escuchan esa palabra? Pertenecer a una organización, estar contento, crear un sentimiento. ¿A qué se refiere eso? ¿Entienden esa parte? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan ustedes de eso? Y eso está relacionado con la imagen positiva de la organización, por supuesto. ¿Alguna opinión? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Sí, profesor, se le escucha bien. Dale. Sí, se le escucha muy bien. A ver si alguno Profesor participa. Adrián, ¿Sí? profesor Adrián, estamos en la filmina número 9, ¿puede ser? Ahora me cortaste y no veo en qué estás. A ver, ajá, acá estoy, ahí. Comunicación externa de una empresa. Sí, que existen ¿Sí? varios tipos de comunicación. La comunicación externa estratégica, ¿eso tiene esta o yo recorté? ¿Será? Acá está. En la página 11, en la filmina 11. Existen Bueno. varios tipos de comunicación externa y se Ahí debe estamos. conocer para acá. Ahí estamos. Bueno, Bien, ahí usted tienen para cualquier ir cosa viendo. me va diciendo al inicio del título de la presentación y yo voy pasando. ¿Está? Dale. Bueno, como dice la filmina, existen varios tipos de comunicación externa. Está la comunicación externa estratégica,
consiste en conocer los datos de la competencia, las variables económicas, su evolución, así como los cambios en legislación laboral y mucho más con el fin de alcanzar una posición competitiva en el mercado. ¿Sí? ¿A quién le corresponde encargarse de eso? La comunicación externa estratégica, ¿a quién les parece que le corresponde encargarse de esa parte de la organización? Nuestra materia, ¿de qué se trata? De la relacionista público, profe. Bien ahí, bien ahí. Después tenemos la comunicación externa operativa, que eso ya está en la otra filmina, Miguel. Acá desarrollamos, dice, se utiliza para el desarrollo diario, digamos, de la empresa, y es la más importante a nivel de conocer, ya que es la que lleva todas las comunicaciones públicas externas de la empresa, tanto con proveedores, clientes, competidores, administraciones, etcétera. Estamos comunicando hacia afuera. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Después tenemos la comunicación externa de notoriedad. Ya el nombre está diciendo. Se está queriendo dar a conocer a quién. ¿A quién estamos queriendo dar a conocer? ¿A la empresa? Eso, a la empresa. Es tanto en mejorar la imagen como dar a conocer los productos. Es la que se encarga entonces de la promoción, marketing, publicidad, patrocinio y otras actividades que hacen conocida de cara al exterior a la organización. ¿Sí? Muy bien. Y ahí aparece una imagen, Miguel, después de esto. Si ven esta imagen, qué les viene a la cabeza o qué piensan de esta empresa como organización? ¿Qué comunica? ¿Qué imagen sienten? ¿Qué pueden decirme? Cuando tenemos mucho calor, pensamos tomar una rica, fría Coca-Cola, por ejemplo. Eso, muy bien. La imagen, ¿no es cierto?, está inserta ya en nuestra mente, ¿o no? Sí. Bueno. ¿Y Es una marca reconocida, profe, mundialmente. ¿Cuál? ¿Y los empleados les parece que se sienten contentos en esta empresa? Son felices los empleados de la Coca-Cola, no solo ganan muy bien, sino que tienen muchas regalías por fin de año y demás. Son muy buenos, muy buena recompensa en esa empresa. Son muy contenidos, eso también lo sé porque tenía un primo acá en Brasil, cerca de Porto Alegre, que trabajaba y nos contaba eso también. Bueno, pasamos a la siguiente filmina, Miguel. Ahí habla de lo que significa Coca-Cola, la imagen, la comunicación externa que tiene Coca-Cola. Tiene un nombre reconocido a nivel mundial, ¿gracias a qué? A la imagen que presenta. Y ahí fíjense lo que dice, sus colaboradores y empleados se le nota ese sentimiento de permanencia. Muchos desearían tener una oportunidad. Por eso Coca-Cola ha demostrado ser una empresa que se preocupa por sus trabajadores, y esto habla muy bien de la empresa. ¿Estamos de acuerdo con eso entonces? Sí, profe. Dale. Bueno, pasamos a la otra filmina, dice, destapa la felicidad, open up. Bueno, en la parte de inglés ahí te debo, Miguel. Open happiness. Don't worry, be happy. No te preocupes, sé feliz, también viene ahí, ¿no? Open es abrir y happy de happiness, de felicidad. Porque happy, el verbo feliz, el verbo happy es feliz. My English is so. I studied for 2 years. If you can know more English, please call teacher Silvia Méndez. Do you know Silvia Méndez? ¿Le suena? Yes. Yes, Silvia Méndez was my teacher. Was my best teacher.
I study with Silvia Mender for 2 courses. 1 year ago, one course, and other course 5 years ago, when I work at university. Bueno, mi inglés no es muy bien, pero bueno, se entiende que hice 2 cursos con la profesora Silvia Méndez, así que gracias, profesor Adrián, por darme pie ahí. Eso, lo importante es que te defendés y la importancia de entender y saber por ahí atender a un cliente que cae de imprevisto y que no habla nuestro idioma. Esa es la importancia de saber otro idioma y este que es universal, ¿no es cierto? Por eso deben estar preparados, sobre todo los que van a hacer atención al público. Bueno, ¿estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Bien. Así que cuando el que pueda estudiar inglés, que no dude, porque eso te abre puertas. Tener Cualquier ese, idioma en realidad. sí, la verdad, bueno, por eso, pero por ahí el que más se utiliza, digamos, es el inglés. Pero por eso abre puertas. Es interesante saberlo. Bueno, seguimos con una filmina más, entonces, Miguel. Bueno, y me parece, ¿no es cierto?, los que hacen, digamos, al público externos, los clientes, los proveedores, puede haber nuevos entrantes, la competencia en el mercado, la rivalidad entre las empresas, los productos sustitutos. Esto está relacionado más con lo de Michael Porter, esto, ¿no, Miguel? No sé si ellos algo de esto vieron. Sí, es la matriz de Michael Porter. En parte se dio, en la presencialidad de administración se dio este tema. Vale. Con la virtualidad creo que no llegamos a desarrollar, pero es la matriz básica que propone Michael Porter en un libro que se llama Competencia Estratégica, digamos. Entonces Michael Porter, un reconocido de la estrategia, propuso esta matriz, que fue la que le lanzó al mundo, digamos, en el reconocimiento. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno. Seguimos con la otra entonces. O por ahí, profesor, Desarrollamos un poquito. eso, si quiere hablar brevemente de esto, porque tal vez algún alumno no vio estas variables. Claro. Fíjense, bueno, por ejemplo, cuando dice poder de negociación de los clientes. ¿Qué poder de negociación puede tener un cliente hacia nuestra organización? ¿En qué caso o qué ejemplo se les ocurre? En recomendar el producto para que otros clientes vengan a consumir dentro de nuestra empresa. Puede ser por ahí. A ver, alguien más si puede aportar un poquito más antes que diga. Acuérdense, poder de negociación, ¿qué quiere decir? Si yo soy como la organización y un cliente tiene poder de organización, quiere decir que tiene muchos recursos, que me va a poder comprar en grandes cantidades. Eso que me va a obligar a que le haga un buen descuento, que le quite intereses o en algo le tengo que favorecer por la cantidad que me va a comprar como organización. De ahí es que se llama el poder de negociación del cliente. ¿Se entendió? Sí, profe. Ah, buenísimo. Después dice rivalidad entre empresas, eso bueno, creo que está claro. Eso se refiere a la competencia que hay en el mercado, porque nosotros como organización no estamos solos. Estamos en un mercado y ahí generalmente hay varias empresas que tienen o el mismo producto o algo parecido. Todo va a depender del producto que nos dediquemos a elaborar o revender. ¿Sí? Y la amenaza, bueno, de nuevos entrantes se refiere a nuevos competidores que pueden ingresar en el mercado en que estamos insertos, porque ven un mercado que está en alza o, bueno, siempre alguien copia por ahí nuestras ideas de negocio y ven que quieren competir. Todo depende de las barreras que haya. Depende del producto. Puede haber barreras de mercado, pero va a depender generalmente del tipo de productos. ¿Sí? Y productos sustitutos, el nombre está diciendo. ¿Qué entienden por productos sustitutos? Amenaza de productos sustitutos. Y por ejemplo, la manteca y la margarina. Eso, bien.
siempre cuando hay en estas épocas de inflación, aparecen muchos los productos sustitutos. ¿Y por qué les parece? Por el precio. El precio, el valor, porque por ahí nuestra moneda perdió esa capacidad no me sale el nombre ahora, ¿cómo se dice? Cuando hay pérdida del valor de la moneda, no puedo adquirir la misma cantidad que adquiría hace un... ¿Cómo? No escuché. Devaluación, dijo. No, en realidad sería la pérdida de poder adquisitivo, ahí está, que no me salía. Nuestro poder adquisitivo, por ejemplo, de 100 pesos hoy no es lo mismo que hace unos meses atrás o un año atrás, porque está atada nuestra moneda al dólar, acuérdense. ¿Sí? Y los proveedores, poder de negociación de los proveedores. Si es un proveedor grande, ¿qué me va a exigir a mí como organización? ¿Qué les parece que me podría pedir a mí? Y ahí es donde aplicaría su poder de negociación como organización, que algunas empresas hacen y te obligan a Está hacer. escrito en la FIT, profe. Sí, sí, eso es algo que todos deben estar, ¿no? Para estar habilitados hay que estar inscritos ya sea FIP, renta, municipalidad. Pero me estoy refiriendo a otra cosa, poder de negociación de los proveedores. Si es un proveedor que tiene un producto, ¿qué me puede exigir a mí como organización? Compra por cantidad. Eso, ¿qué más? Que a Puede veces te ser que obligan. sea exclusivo. Eso, exclusividad, sí, que tenés una... Lo que suele pasar por ahí con Coca-Cola, ¿o no? ¿Habrán escuchado eso? Te dan ciertas cosas, pero te exigen que en la exhibidora esté solo quién. Sí, que estén solo sus productos. Eso, a eso se refiere por ahí el poder de negociación. Por eso algunos o eligen Pepsi o eligen Coca. Y de ahí lo que puedan agregar en la vitrina. ¿Sí? Por ahí prestan atención a esos ejemplos de la vida. Sí, profe. Dale. Bueno, Miguel, no sé si quedó medio claro eso o quería aportar algo. Sí, correcto, profesor Adrián, porque estas variables lo que da es la ventaja competitiva que la Claro. empresa busca para hacer frente al mercado, digamos, donde está inmerso él, Claro, porque en claro. el mercado hay otros competidores, o sea, estoy buscando la punta acá de teoría, que, bueno, las empresas lo que hacen es ofrecer sus productos, pero se encuentran con que tienen rivalidad, digamos, propia en este mercado. Entonces, al utilizar estas variables que propone Porter, lo que busca es esa ventaja competitiva, es lo que se titula el libro de él, utilizando estas variables, utilizando al máximo, digamos, no algo simple, algo, Sí. sí, poder de negociación con los proveedores, poder de negociación con los clientes, observarnos a los institutos. No es esto, es trabajar arduamente sobre estas variables para lograr esa, como ese prestigio Claro. en favor de tu imagen y poder crecer con respecto a su competencia. Sí. Bueno, ahí en las filminas siguientes yo puse algo de eso, creo, de los proveedores y los clientes, a ver si podés pasar. Yo creo que anoté por ahí que los proveedores desean pagos puntuales, órdenes anticipadas, que los pedidos sigan un ritmo regular. Y la empresa que necesita a su vez de los proveedores, una entrega puntual, que se satisfagan las necesidades mínimas y máximas, que haya un mantenimiento de la calidad también y que haya una discreción y confianza entre ambos. ¿Sí? Ahí se llega a ver la presentación, creo que los alumnos también. No, no se ve, profe. No está compartiendo. Por eso, perdón. No Vamos a ver. Ahora sí. A ver. Estábamos hablando de la parte de los proveedores. Ahí está. Eso Proveedores, pagos puntuales, órdenes anticipadas, que los pedidos sigan su ritmo regular. La empresa necesita entrega puntual, que se satisfaga las necesidades mínimas y máximas, mantenimiento de la calidad, discreción y confianza. Eso. Es la relación entre el proveedor y la empresa sería.
Bueno, de ahí yo tengo otra filmina ya de relaciones públicas que vos medio explicaste el concepto. Y de ahí sí pasaríamos a imagen, si te parece, que aparece esa imagen. La imagen entonces, ¿qué es? Para ustedes, ¿qué sería la imagen? Antes que veamos el concepto, a lo mejor ya lo leyeron, así que lo pueden decir ustedes. ¿Qué es la imagen? La representación mental del producto, de la persona, eso dijo el profe anteriormente. ¿Alguien más quiere aportar algo más? ¿Qué le viene a la mente cuando ven esta imagen institucional ahí? Ya, La representación de un lugar específico. tal cual, eso. Es la representación mental que tienen los públicos interesados y la sociedad en general de una empresa o entidad de sus directivos y sus productos, realizaciones o iniciativas. Cuando vemos esta imagen, nosotros, ¿con quién la relacionamos? ¿Con la universidad? ¿Sí? Ahí puede pasar entonces la filmina, Miguel. Una más. Esta universidad. ¿Qué decimos de nuestra universidad? A ver. Eso que iba a preguntar. ¿Y qué imagen le viene? ¿Qué? Es una de las facultades más reconocidas en la provincia de Misiones. Eso, ¿la educación de qué tipo? Pública. Eso, pública. Muy bien. Gratuitas, de calidad, de libre, ¿sí? Acepta todos los credos, todas las razas, todas las Por ahí etnias. Ajá. Tiene intercambio con otras universidades, tiene congresos a nivel latinoamericano, tiene trayectoria más de 50 años, tiene sede en distintas localidades de la provincia, es una universidad reconocida a nivel nacional. ¿Qué más decimos de nuestra universidad? Y seguimos, ¿eh? Tiene... Por ahí no se valora la educación pública nuestra por ahí tanto, pero otros países que no saben, los chicos tienen que pagar para estudiar. A pesar de acá que hay otras universidades, pero no se valora por ahí tanto la educación gratuita que tenemos. Tiene una tenemos una editorial universitaria, tenemos una revista científica, como dije anteriormente, intercambio educacional con otras universidades de otros países y demás. Seguimos, ¿no? Con la universidad, es algo fabuloso que pertenecemos a esta alma mater, ¿se acuerdan de alma mater? Bueno, nuestra alma mater, ¿cuál es? La Universidad Nacional de Misiones, en la cual nosotros estamos dentro de una de las unidades académicas que es la Facultad de Ciencias Económicas. Bien. Pasamos a la otra, a ver qué. Otra imagen. Bueno, ahí está el concepto que lo tienen ya ahora. Y ahora, imagen institucional, Universidad Gastón Dacharín. Y en este caso es una universidad privada, al contrario que la UNAM. Tal cual. ¿Qué más podemos decir? También tiene varias sucursales a lo largo de la provincia. ¿De fácil acceso o qué? Y es privada, sí. Claro, pero el impedimento por donde pasa por ahí, que es un freno, digamos, por lo económico, a eso me refería. Para ir a una universidad privada, sí o sí tenés que pagar una cuota importante en este momento. Que seguro que debe andar en los 10.000 pesos, por ahí si no está más. Ahora yo estoy medio desactualizado con la cuota del Dachiri. La verdad que no. Bueno, dejé de dar clase ahí por eso, hace un tiempo. No sé si vos tenés idea, Miguel, pero debe andar en 10, 14.000 pesos por ahí, una cuota hoy.
Sí, en promedio andan los 12, 14 mil pesos, dependiendo de la carrera, pero la mayoría de las cuotas están en ese arancel, los 12 mil, 12.500 pesos, más el derecho a examen. Sí, todo eso que te cobran por eso no es para cualquiera, porque no es fácil tener que tener una familia, digamos, que tenga un buen pasar, un buen trabajo que pueda pagar al alumno, ¿no es cierto? O tener un trabajo si estudias después ya cuando sos un poco más grande. Bien. Pasamos a la otra si querés. Ahí está. Esta también es reconocida en nuestra provincia. ¿Sí? ¿Con qué identifican con esta imagen? ¿Qué identifican con esta imagen entonces del Montoya? ¿Ustedes me están escuchando? Sí, Ahora. se lo escucha. Bueno, perdón, por ahí yo como por las dudas nomás. ¿Qué le viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero cuando pienso en el Montoya? Algo tengo, algo viene. Profesorado. Sí, bueno, y listo, eso, buenísimo, ¿qué más? A mí me viene a la mente mi antiguo colegio secundario, que era el Santa Catalina, que Mirá es, vos, digamos, las cuotas se pagaban en el Montoya. claro, mirá vos. Bueno, viste, son todas esas, eso es lo que queda la imagen institucional, Es reconocida la facultad acá, profe, la de Montoya. sí, Muy también, reconocida. muy bien, Por el teatro puede ser. también, Que es un Eh, instituto católico también, profe. ¿cómo? No escuché bien este último. que es un instituto católico, dijo la Ah, alumna, perdón, ajá, perdón. Sí, con sí, aperturas a otros credos, digamos. Pero en todas las carreras tienen materias de religión, digamos, de doctrina católica, ¿tá? Porque las bases, el nombre justamente de la institución es tomada de uno de los padres jesuitas, ¿sí? Uno de los padres o sacerdotes jesuitas que vinieron en la época de las reducciones jesuíticas, que era justamente el padre Antonio Ruiz de Montoya, junto con otro, el Roque González, Alfonso Castillo y el otro, eh, no me acuerdo el otro nombre de estos sacerdotes que vinieron a evangelizar a los pueblos originarios. ¿Está? Tiene raíces culturales muy profundas el Instituto Antonio Ruiz de Montoya. Por eso también tiene un poco de prestigio dentro del ámbito cultural. A mí me viene a la mente el Montoya porque cuando fui a Posadas, inglés, como que yo no sabía nada de inglés en ese tiempo y sabía que si quería estudiar inglés tenía que ir ahí al Montoya. claro, claro. Ajá. Bueno. Muy bien, ¿se va entendiendo hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos entonces. Después de ese viene la importancia de las relaciones públicas, porque tenemos que hablar entre de la diferencia que hay con la publicidad y las relaciones públicas. Fíjense, la importancia de las relaciones públicas radica ¿dónde? En el trabajo con recursos intangibles como la identidad. Eso caracteriza a la organización y la diferencia del resto. La filosofía, el objetivo global de la organización, la cultura, que es su modo de actuar, es decir, esa cultura que por ahí ya creo que se habló en algún momento, la cultura organizacional, que es su modo de actuar, cómo se manejan las políticas que tienen, y la imagen, que es lo que recién estuvimos viendo, ¿sí? Y la reputación, que eso es cómo es vista una organización desde la sociedad, ¿sí? ¿Y qué les parece? ¿Cuál sería la diferencia con la publicidad?
antes que veamos el concepto por ahí, entre las relaciones públicas, ¿en qué se puede diferenciar de la publicidad? Que la publicidad también está mandando una imagen, pero bueno, le ponemos si quiere el concepto de publicidad, Miguel, y ahí vemos qué opinan. Publicidad es la transmisión de información impersonal y remunerada, efectuada a través de los medios de comunicación de masa, ya sea prensa, radio, televisión o anuncios pagados, cuyo mensaje es controlado por el anunciante. Ahora que lo leen, ¿qué piensan? ¿En qué se diferencia con las relaciones públicas? Ahí yo resalté algo cuando leí. Las relaciones públicas hay un sector en la organización y la publicidad. ¿Qué pasa con la publicidad? Hay que pagar. Eso, hay que pagar, ¿sí o no? Ahí radica una de las diferencias. ¿Qué más? La publicidad busca una reacción de los clientes. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más pueden aportar? Bueno, y si no, ahí tenemos, ya viene el cuadrito, eso que ya deben tener, ya lo de Apolinar García, ¿no, Miguel? Sí, lo Profe, tienen. Ajá, ¿le puedo hacer una consulta? sí. Relaciones públicas se utiliza más en la política que en las empresas. Esa es mi duda. ¿Por qué te parece? Por lo que yo le había leído, porque la imagen política es la que más se vende, digamos. La empresa obviamente lo utiliza, pero la política es la que más necesita más una imagen más positiva para la votación de la gente. Es mi opinión, profe, por eso le pregunto. Claro. No sé si sería más, porque ahí se la utiliza en realidad por un tiempo determinado nomás. En la empresa tenés que usarlo siempre. En la otra vos te proyectás por un cierto tiempo para una campaña y después desaparece. Depende cómo le va también, ¿no? Al político. Pero en la empresa, digamos, siempre es importante lo que mostrás desde la organización, aparte de relaciones públicas. No sé qué más podés decirle vos, Miguel, ahí. Bien, sobre la pregunta de la alumna, en las campañas políticas hay ciertos partidos políticos que hacen uso de la herramienta de las relaciones públicas, pero no todos los partidos políticos, porque la plataforma política está argumentada siempre sobre ciertos principios, ¿tá? Entonces, dentro de la política partidaria propiamente dicha, muchas veces hay principios que no son democráticos, ¿tá? No, los principios no están fundados en, por ejemplo, en los derechos humanos. Esos principios que persiguen esos partidos políticos no están acorde por ejemplo, a la Constitución Nacional del país. Entonces, no puede hacer uso ese partido político de las relaciones públicas porque en definitiva no está fundado en la verdad, digamos, no está en la veracidad. Entonces, hace uso de todo artilugio, hace uso de una mezcla de publicidad con propaganda, con compra de votos, con engaño, con fraude. Entonces, eso no es relaciones públicas, lamentablemente no es relaciones públicas. Pero hay otros Correcto. partidos que sí realmente toman muy en serio, eso lo explica el señor Edward Bernays, si usted no leyó todavía la entrevista,
puede leer que él trabajó en su momento, en su vida muy activa laboralmente, trabajó para varios políticos, pero en un momento de su vida le plantearon para trabajar para ciertos partidos políticos, en este caso eran totalitarios o dictatoriales, que él se negó a trabajar, él lo dice claramente, se negó a trabajar para Tata, y ahí nombra los nombres de los políticos. ¿Por qué? Porque querían utilizar esta herramienta que es muy loable, muy favorable para el crecimiento de la persona humana en detrimento del crecimiento humano de la sociedad. Entonces él dijo, no, yo esto no voy a trabajar para ellos, y la paga porque era buena, ¿no? Pero se negó. Porque a la larga sale a la luz, o sea, si uno está en la verdad, si uno está diciendo las cosas como se debe, los hechos tienen que ir en consonancia con las palabras. Claro, muy bien. ¿Quedó más o menos claro? ¿Se entendió nuestra explicación? Sí, sí, profe, yo había leído esa entrevista del que dijo el profesor, había leído, muy interesante, por eso mi duda, digamos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, dale. Bueno, ahí después viene otra filmina que ya está en el libro, Miguel. Es el cuadro ese que hay de las características entre relaciones públicas pues, y publicidad. No sé si ya leyeron los chicos eso. Ahí como pueden ver, las relaciones públicas y se crea una imagen de la empresa en la sociedad. En cambio, la publicidad promociona y vende sus productos. Ahí. Busca la promoción directa de sus productos, siendo este su principal objetivo de la publicidad. Y las relaciones públicas, al crear una imagen favorable y agradable de la empresa en el público consumidor, promocionan en forma indirecta sus productos, forman la opinión pública, ¿sí? Informa acerca de los productos que promociona, eso hace la publicidad. Y la publicidad es una actividad ocasional, dice, destinada a llamar la atención del público. Y después un cuadro más, no me acuerdo. Como podrán ver, hay muchas cosas para comparar y ver las diferencias. El objetivo de la publicidad es comercial, el objetivo de las relaciones públicas es social como consecuencia económica. Las relaciones públicas pueden emplearse como técnicas para la publicidad, y la publicidad es una técnica para las relaciones públicas, ¿sí? Las relaciones públicas es persuasiva, si no lo fuera entraría en el periodismo. No es un instrumento de persuasión como lo es la publicidad, ¿sí? Esa otra diferencia importante. Y ahí creo que hay un concepto de relaciones públicas. Y ahí ya creo que pasaríamos a lo que sería la comunicación, o hacemos algunas preguntas acá, Miguel, no sé, porque queda poco tiempo. Sí, tenemos 18 minutos todavía, como usted disponga, profesor Adrián, si quiere hacer las preguntas o seguimos con la filmina. Bueno, ahí tienen bastante para leer, así que es la propaganda, la publicidad. Y si no, pasamos a la comunicación, que eso está... Comunicación selectiva y masiva, eso tenemos que ver también los distintos medios. ¿Sí? ¿Les parece?
Y después hacemos algunas preguntas a ver qué quedó del tema. Viste que ahí te aparece la comunicación selectiva y masiva. Comunicación, ya el nombre te dice que es la transmisión de un mensaje de una persona o un grupo a otra persona o grupo. Y esto puede realizarse a través de ¿qué? De medios directos, que pueden ser interactivos, como la venta personal o por teléfono, como la publicidad por correo, a través de medios de comunicación de masas, y aquí es donde aparece lo más conocido, ¿no es cierto?, que es la televisión, la radio, la prensa, mediante un sistema de código, de palabras, colores. El proceso de comunicación consta de 5 componentes, que esto es lo importante. Tenemos el emisor, el mensaje, el medio, el receptor y las respuestas. ¿Sí? Ahí aparece también la comunicación selectiva, cuando el objetivo es educar en lugar de informar, construyendo la imagen de historia, escasez y exclusividad. Y la comunicación masiva, el objetivo, por ejemplo, es informar y lograr preferencia de marca, apelando tanto a la emoción como a la razón. Y ahí aparecen los distintos medios. Tenemos televisión, radio, periódicos, internet, revistas. Eso ahí. Estamos en la parte de comunicación entonces. Selectiva y masiva, los distintos medios. Los distintos medios, ¿qué medios estamos hoy utilizando más? ¿Qué se utiliza hoy en día? ¿Qué es lo que más se está utilizando como medio de comunicación? Internet. Internet, sí, Las ¿no? redes sociales. Las redes sociales hoy en día, eso fue un boom que terminó el tema de las barreras, ¿no es cierto? La globalización, como habrán escuchado por ahí, se terminaron las barreras, podemos ver cosas del otro lado, que estén del otro lado del mundo, ¿no es cierto?, a través de las redes. Inclusive podemos comprar o no. Sí. ¿Sí? ¿De qué forma? De manera online. Eso, online. Hoy día se terminaron las barreras. El e-commerce, como sería el comercio ese internacional, ¿no? ¿Cómo es? Comercio electrónico. ¿Habrán escuchado eso de comercio electrónico? Sí, profe. Dale. Muy bien. El e-commerce o e-commerce. Eso, e-commerce, que no me salía bien la palabra. You can pay by Mercado Pago. You know Mercado Pago. Mercado Pago in Argentina. I am from United States. I can pay from Argentina by Mercado Pago. Amazon. Eso, ¿quién no usó el Mercado Pago? Oh, do you use Amazon? Okay, don't worry. I can use Amazon and I pay for you by Amazon. But you pay the tax. I don't pay the tax. No voy a pagar los impuestos. Usted paga los impuestos. Bueno, muy bien. Y ahí sí podés compartir una, a ver si está ahí. Después de esa que viene, esa es una teoría de la bala mágica, pues fíjense lo que dice: los medios son vistos como poderosos y sus efectos son uniformes y directos en la audiencia. En uno dice: los medios presentan mensajes a los miembros de la sociedad de masas, quienes los perciben de manera más o menos uniforme. Los mensajes son estímulos, importante, que determinan fuertemente las emociones y sentimientos de los individuos. Y 3, los estímulos conducen a los individuos a responder de manera uniforme, generando cambios en su pensamiento y acción igual a lo que ocurren en otros. Y como los individuos no poseen fuertes controles sociales que los unen entre sí, tales como costumbres y tradiciones compartidas,
Los efectos de la comunicación masiva son poderosos, uniformes y directos. ¿Se entiende lo que quiere decir esto o no? ¿O qué entienden por el tema de una bala mágica? Está hablando de los medios. ¿Y por qué creen que dice que son como poderosos y sus efectos? Se refiere a la comunicación cuando comunicamos algo que pasa. De forma masiva, dice usted, Sí, de forma masiva. que no hay un control de que esté bien, o sea, la gente lo toma y según su criterio lo toma como bien o como mal, como por ejemplo la venta de los productos milagros que le dicen. Por eso, todos somos distintos, entonces cada uno a ese estímulo respondemos de alguna forma, igual o distinta, depende. Va a depender de todos nuestros valores, de toda nuestra cultura, de todo. Se refiere al poder de la comunicación, ¿sí? Bueno, pasamos a la otra filmina, Miguel, que ahí tenemos, ya sería lo que es televisión, correo, internet, aparece. Eso creo que está ahí en el libro de Apolinar también. Profesor, una consultita. Este material audiovisual que está presentando, ¿lo vamos a tener nosotros? Sí, porque lo tuvo que haber subido Miguel, me imagino, yo no llegué a mirar esa parte. El PDF sí subimos, señorita Alejandra. Lo que no subimos es un podcast. Todavía no generamos, pero si necesitan que hagamos, digamos, el texto junto con el audio, no habría inconveniente. ¿Mm? Está bien. ¿Usted pudo descargar el PDF? Sí, pudimos descargar. Bien, correcto. Y Bueno. y bueno, como usted, o por ahí si quieren también se le puede preparar sobre un tema específico, un audio junto con un PDF, con un PDF, digamos. Entonces tienen un material gráfico con el audio, pero en función a los temas que más por ahí les cueste, no hay ni un inconveniente de parte de la cátedra. Es cuestión de que lo pidan a través del foro, ahí en el foro del aula virtual. Pidan tal tema, necesitamos que nos expliquen mejor tal tema. Bueno, y desarrollamos, generamos eso, no hay inconveniente. Ok, yo porque esto que usted está presentando ahora creo que no estaba en la presentación, esto último. Y a lo mejor es otro, yo tengo más cosas, pero se ve, ahí vemos entonces. Voy a mirar, puede ser. Puede ser, señorita Alejandra, que en la primera presentación no salió eso, en el primer PDF. Entonces el segundo que se subió, sí. Entonces intente descargar el segundo y ahí sí va a aparecer. ¿Está? Esa filmina está en el libro, si querés pasamos a la otra que tiene ya tipos de comunicación, Miguel, a ver. A ver si aparece esa ahí o no. Es esa que más tenés, a ver. Otra más. Esa sí, hasta ahí vamos. Eso está. Tipos de medio de comunicación aparecen en las revistas. Ahí tienen ventajas y desventajas. ¿Ustedes compran revistas todavía o cómo hacen? Pues ya casi no leen. Ya no es una... ¿Qué tipo de herramienta? ¿Cómo se está usando esta herramienta de comunicación? O solo cuando van al médico que encuentran la revista leen. A la peluquería. Eso, ¿vieron? Sí, la peluquería. También. Pero todo esto tiene un diario, profe, que trae una revista una vez por semana. ¿No es Noticias de la Calle de acá o cuál decís? Sí, profe, Noticias de la Calle. Pero vieron que ya fue perdiendo esto, el tema de la revista y eso, porque aparece todo online hoy en día. Eso es lo digital, digamos.
está en boga eso, por ahí lo digital es más rápido. Y bueno, y el costo también, porque están caras todas las revistas. Sí, Fíjense profe, cómo... todo se descarga en PDF ahora. Ujú. ¿Querés pasar a la otra filmina, Miguel, entonces? A ver qué tenemos ahí. Bueno, medios masivos, medio de televisión es el medio masivo que permite a los publicistas desplegar toda su creatividad porque pueden combinar imagen, sonido y movimiento. ¿Y cuál es la única desventaja importante de la televisión, por ejemplo, en comparación a los otros medios de comunicación? ¿Por dónde creen que pasa la desventaja? Ahí aparece la radio, los periódicos, las revistas, pero la televisión, que es el mejor comunicador, pero tiene una desventaja importante para la organización. ¿Qué pasa por dónde? ¿Por dónde les parece que pasa? ¿Es fácil publicar en la televisión o enviar un mensaje? Así como llega a todos lados, ¿cuál es la desventaja de la televisión? ¿Qué les parece? Que sí o sí hay que tener tele. No. ¿Alguien más? Y los espacios televisivos están carísimos. Eso, por ahí mismo, esa por ahí es la desventaja. Llegás a todos lados, pero el costo es importante, ¿sí? Esa sería por ahí la principal desventaja de la televisión. ¿Y la radio? ¿Escuchan radio? Profesor Adrián, Sí, te interrumpo un ratito. Con sí. la televisión también sucedió un fenómeno al inicio de la década del 80, 90, cuando empezó a tener expansión, digamos, en todo el territorio nacional, cosa que en otros países ya en la década del 60 logró la televisión. Aquí, imagínense, recién en el 83, 84, creo que llegó la televisión a color, digamos, la televisión a color, imagínense. Entonces, sucedió este problema de la publicidad dentro de los espacios televisivos, Ah, que al principio el televidente, digamos, el que estaba al frente de la tele, permanecía ante la publicidad, pero después, al haber una opción de otros canales, empezó a hacer el famoso zapping, así se claro. llama en inglés, zapping, Ujú, con ujú. Z y doble P, el zapping. Entonces, ¿qué buscaron? ¿Qué estrategia buscaron para contrarrestar este efecto? Porque la publicidad es la que sostiene el programa, ¿o no? Sí, Sostiene el programa al aire los que hacen la publicidad, los que pagan la publicidad. Entonces, para contrarrestar este efecto, este fenómeno, empezaron a poner las tandas publicitarias dentro del programa, ¿sí? Y actualmente aumentó exorbitantemente la cantidad de canales, entonces es más difícil la publicidad a su vez, entonces ya no solo buscan poner la publicidad dentro del programa, claro, sino que además hacerle a los propios actores como publicistas, que claro. lleven una remera, una camisa, un logo de la publicidad, hablen de la Dragón. publicidad, así como nosotros estamos hablando ahora en la clase, bueno, qué bueno para tomar un mate con hierba romance, por ejemplo, digo yo, y hago una broma, pero en definitiva eso, ellos están haciendo la tanda publicitaria dentro del programa, ¿está? Sí. Bueno, y lo que pasa hoy en día con la comunicación online, ¿qué es lo que ven con las propagandas? Vos entras a mirar algo y ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que te aparece a veces que Publicidad. la publicidad que te obligan a mirar unos segundos, ¿viste? Es lo que se va, buscan la forma de dar a conocer una propaganda, un aviso, algo que te tenga que enterar aunque sea a la fuerza, porque ahora todos estamos apurados y queremos ver las cosas rápido, pero nos obligan de esa forma ahora.
Es lo que está pasando. Bueno, seguimos, Miguel, a ver qué más tenemos, y así vamos a ir cerrando esto. Ahí sí podemos pasar. Ahí es lo que hablamos recién, las ventajas y desventajas de la televisión. Seguimos a ver qué más tengo. Prensa escrita, bueno, lo que hablamos también, revista y diarios, es medio lo mismo. Y ahí internet, que eso es hoy en día medio interactivo, selectivo, un sitio web en la red. Claro, y acá donde para mantener los sitios web hay que mantener con las propagandas, se mantienen, ¿sí? Por eso es una respuesta inmediata, comunicación más. Eso es todo lo que me permite la publicidad online. Entregar un mensaje publicitario en forma pasiva, esa exposición de la marca, una respuesta inmediata, porque ahora lo que hay mucho, que hay muchas respuestas online, el cliente puede interactuar. Bueno, ¿qué más tenemos, Miguel? Creo que con eso me iba terminando ya. Ese pasale nomás, porque se me quedó nomás. A ver, otro, ese también le pasás. Concepto de publicidad también ya hablamos. ¿Qué más? Para cerrar, creo que tenía el fines de la publicidad, de eso hablamos. Uno más. Bueno, ahí está la comunicación masiva. Sí, que es lo que hablamos hace un rato, fíjense. La familia mirando la televisión, los tipos, la radio, ¿sí? Las reuniones, gente estudiando. ¿Qué más tenemos, Miguel, después de eso? Creo que había una más para cerrar, que era el ejemplo que... ahí. Dice, el paradigma de la publicidad está cambiando. Las marcas se comunican con su público de forma cada vez más efectiva. Y ahí está el ejemplo. Hay que ser muy hijo de la gran para que no proteger la vida de tu lavadora con calgón. La cosa es llegar y que impacte la publicidad o qué le causa esto cuando leen. Y me parece un poco agresivo. Muy bien, no sé qué más. Otro más, ¿qué opine? ¿Alguien más? ¿Una opinión? Pero fíjense, está relacionado con la publicidad, todo sea por llegar de que quede grabado nuestro producto, digamos. Por eso por ahí la frase es media fuerte, parece. Pero por ahí hay que entender el sentido que tiene. No sé qué decís vos, Miguel. Sí, que bueno, dentro de la publicidad que uno va a hacer como institución, también tiene que encuadrarse en el marco legal. Hay un marco legal, cada país tiene una legislación en la cual tiene que adaptarse, la publicidad tiene que adaptarse, la publicidad, estamos hablando explícita, digamos así, pública, porque después está la publicidad fuera de los medios formales, digamos, ¿no? Entonces, la publicidad que va a salir en los medios formales, televisivos, radiales, tiene que ajustarse a la sí, a la legislación vigente de cada país. También. Entonces, está bueno este ejemplo porque, no sé, no necesariamente acá en Argentina funcionaría esta publicidad. Muy bueno lo que dijo la alumna, me parece agresivo. Puede ser Por eso, la cultura española lo hace. Ajá. Perdón, y de ahí la importancia que si hacemos una publicidad así afecta a nuestra imagen como organización.
¿Entienden eso? Si hacemos una Sí, publicación, porque suena vulgar. claro, por eso mismo, de ahí la importancia, por eso la importancia de la comunicación y qué comunicamos y a qué público va dirigido, todo lo que estuvimos dando, ¿entienden? Si se intenta favorecer la imagen, en este caso de una empresa a la cual nosotros pertenecemos, en nuestro contexto cultural, esta publicidad no iba a favorecer, digamos. Sabemos Tal que, cual. que generaría lo contrario, ¿sí? Puede ser que en otra cultura, capaz que la cultura que yo no conozco mucho, la española, puede ser que sean más directos o tomen más para el lado de la broma, Claro. pero en nuestra cultura argentina sería ofensivo, justo lo que usted dijo a la alumna, lo que dijo, ofensivo. La idea era que reaccionen todos cuando vean, esa era la idea. O sea, que logré. Muy bien. Y bueno, con eso estaríamos por hoy, Miguel. No sé qué preguntamos los chicos, alguna duda, que después se va a seguir subiendo el material. Creo que está hasta acá, así que más o menos está todo lo que dimos, lo que hablamos, digamos. Ajá, bien, profesor Adrián. Una alumna puso un lenguaje no apropiado, justo lo que hablábamos hoy, el lenguaje escrito en este caso, y después seguro iban a hacerlo verbal. No es apropiado para nada para generar esa imagen favorable y Tal cual, esa es confiable. la idea. Esa es la idea para que se entienda. Buenísima. Perfecto. Buenísimo. Bien. Son las 6:05 ahora. 6:05 ya con eso. Ajá. Creo que estaríamos por hoy, si querés. No sé, alguna pregunta a los chicos ahí. Quedamos 17 y algo más. ¿Se entendió entonces más o menos todo lo que dimos? Quedó más o menos claro y si no, tienen el apunte para reforzar. Ninguna pregunta, dice, bueno. Buenísimo. El trabajo práctico, profesor Adrián, podríamos subir en el aula virtual, ¿le parece? Mejor, sí, dale. Sí, entonces después Algunas ellos preguntitas. lo hacen. Dale. ¿Está? Buenísimo. Bueno, Bueno, chicos, un gusto entonces. Espero que la hayan pasado bien. nos vemos el lunes que viene, Dios mediante. Tal cual. Adiós, gracias. See you next Monday. Estamos See you full next con Monday. el- God bless you all.